Muy bien. Bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy. Y el tema de hoy son los consejeros y consejos. Consejeros y consejos. Voy a dar un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Aquí vamos a ver un mal consejo y guía. Un mal consejo y una mala guía. En Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a ver a Roboam. Para que ustedes se ubiquen quién es Roboam, es el hijo de Salomón. Y él llega al gobierno, nieto de David, el hijo de Salomón. Y en esa llegada, quiero leerles algunos versículos de la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 16. Dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde habían huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tu tienda, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana y gracias también por este pasaje que hoy vamos a poder hablar y poder, Señor, desarrollar. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vemos aquí en este pasaje es que Roboam, siendo el rey de Israel,
pidió consejos. Y quiero narrar o desarrollar aquí un claro ejemplo de alguien que dudaba de lo que tenía que hacer y pide consejo a los ancianos y a los jóvenes. En el versículo 4 vemos ahí que le pidieron que bajara los impuestos. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Y ahí en el versículo 5, él les pidió tiempo y le dijo, bueno, váyanse y vuelvan después de 1 día a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue, él tenía tiempo para pensar. No hizo una contestación rápida. Tuvo tiempo para meditar, para pedir consejo. ¿Sí? En ese tiempo aprovechó para pedir primero consejo a los ancianos. En el versículo 6 pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Bueno, los mayores, la respuesta a los ancianos, en el versículo 7 le dijo, si hoy fueres siervo de este pueblo y lo sirviere, respondiere buenas palabras, ellos te servirán para siempre. El consejo bueno era, disminuye la carga, sirve al pueblo y el pueblo te va a servir. Ese fue el consejo de los ancianos. No conforme a esto, fue a los jóvenes que se habían criado con él. Versículos 8 y 9. Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les preguntó lo mismo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Disminuye algo de la carga de impuestos. Los jóvenes le aconsejaron que multiplicara los impuestos, que los mejorara todavía, que trajera más impuestos, que la carga iba a ser el doble o el triple. Y Roboam escuchó a los jóvenes, eligió el consejo de los jóvenes, fue y respondió de esta forma cuando vino Jeroboam con todo el pueblo adelante de él, después de 3 días, y le dijo esas palabras. En el versículo 14, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hecho. ¿Cuál fue el resultado? Que Israel se apartó de Judá y se dividió el reino. La mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de tribus se separaron de Roboam. Cuando David había tratado de juntar y había tratado de conquistar tanta tierra, cuando Salomón, el padre de Roboam, había hecho tanta riqueza y había sido tan próspero y tan sabio, el nieto de David, el hijo de Salomón, tiró por la borda todo y pidió consejo, pero no acató el mejor consejo. Hoy vamos a hablar de los consejeros y de los consejos. Como ejemplo traje este pasaje bíblico. Y perdió el reino de Israel. Y fue dividido para siempre. Nunca más volvió el reino a ser como antes. El error que tuvo Roboam, que eligió un consejo equivocado. Recuerdo a David cuando él estaba siendo elegido como jovencito y había sido ungido por Samuel. La humildad que tenía David y siempre tratando de servir al Señor. Cuando Salomón, el padre de Roboam, había sido elegido y en sueños se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Y él pidió sabiduría, ¿recuerda? Y el Señor le dijo, porque no me pediste riqueza para ti ni poder, yo te voy a dar sabiduría y no va a haber nadie mejor que tú, más sabio que tú, ni antes ni después.
pero te voy a añadir riquezas y vas a tener poder también. Aquí el Roboam no tomó el ejemplo de su abuelo, no tomó el ejemplo de su padre, hizo lo que quiso como un joven caprichoso, hizo al antojo de él y perdió lo que todo se hizo con mucho sacrificio durante muchos años a través del abuelo y del padre. Él buscó su propio provecho y perdió, porque pensó, bueno, ahora ya que soy el rey, puedo subir los impuestos, voy a cargar más a la gente y voy a tener más riqueza yo. Equivocado. ¿Saben? Los consejos son opiniones o consultas que se piden cuando uno tiene dudas o desconfianza sobre algún tema en general. También aplica cuando no se tiene seguridad en momentos para la toma de decisiones. Creo que todos hemos pedido consejo y pedimos consejo. Socialmente hablando, los consejos pueden ser buenos o malos. Hay muchos factores que influyen en esta balanza. Primero, como la persona que te vaya a decir el consejo, sus estudios académicos, o su sabiduría, sus experiencias, las intenciones positivas que tenga con la persona que se cuestiona, que se consulta en cuestión. Los ancianos, cuando se les preguntó, eran inteligentes, hombres que habían vivido muchos años y entendían cuál era la situación del mundo y sabían que cuando un rey sirve a su pueblo, lo beneficia, el pueblo automáticamente lo iba a servir de corazón. Cuando el rey agravaba la carga, como pasó aquí en este momento, el pueblo se alejó y lo abandonó. Y más adelante en este mismo pasaje dice que cuando fueron a cobrar los impuestos, mataron a los cobradores y el rey Roboam tuvo que huir y no pudo gobernar sobre Israel. Uno cuando tiene dudas de algo, algún punto, pide consejos. Y cuando supone la persona que va a dar un consejo, y no tiene ningún tipo de experiencia, se deja llevar por todo lo que lee y escucha, o inclusive es una persona que ni siquiera quiere al que está aconsejando y le puede aconsejar cualquier cosa. Entonces puede venir una guía mala, pero también consejos malintencionados. Acá vemos clarito cómo los jóvenes habían sido tontos al aconsejarle a Roboam, y Roboam escuchó la inexperiencia de estos jóvenes. ¿Qué experiencia tenían? Si habían vivido en el palacio, si habían sido hijos de ricos, no habían sido sacrificados nunca. No tenían experiencia de sacrificio, de esfuerzo, de nada. ¿Y qué le aconseja? Cóbrale más impuestos. Y ahí perdieron el reino. Hay pocos factores aquí que podemos nombrar. Realmente el tema es muy extenso y podríamos abarcar toda esta enseñanza, pero pasaríamos todo el día hablando de esto, ¿no? Pero vamos a hablar de un mal consejo en específico, que se repite en muchas situaciones. Hay un consejo muy claro que hoy día se promociona mucho, y es este: sigue tu corazón. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Alguien le aconsejó de esa forma? Sigue tu corazón. Si hoy hiciéramos un censo y preguntáramos cuál es el consejo que más han dado e incluso escuchado sin lugar a duda, sería este: sigue a tu corazón. Obvio, no estamos hablando del órgano que tenemos encargado de bombear la sangre por nuestro cuerpo, sino de ese cúmulo de sentimientos y emociones albergados en nosotros. Y esto suena muy bonito, es muy poético y hasta muy romántico. Pero la verdad, ¿es correcto este consejo? En el versículo bíblico encontramos que no. Y aquí lo vamos a leer en Jeremías capítulo 19, versículo 7.
el profeta Jeremías nos explica que esto no solo es un mal consejo, sino también que el corazón es una mala guía. Jeremías capítulo 19, versículo 7. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Fuertes declaraciones, ¿no? ¿Quién pensaría que nos estaba enviando a escuchar a alguien engañoso? Y que estábamos enviando a las personas a seguir a alguien que es perverso. Ahora debemos cuidarnos bien de esta palabra, sigue tu corazón. El mundo quiere que tú seas el centro de tu vida y que tú dirijas a tu antojo tu vida. Me hace acordar a los jóvenes de Roboam. ¿Qué era el deseo de esos jóvenes? Poder, dinero, posesiones. El corazón les engañó. El corazón les mintió. Porque con ese consejo perdieron todo. Absolutamente. Podían haberse quedado como estaban. Podían haber disminuido y todavía podían vivir en la riqueza. Porque era muy rico la herencia de Salomón. Pero querían más. Y su corazón los traicionó. ¿A cuántos de nosotros el corazón nos traicionó? ¿A cuántos de nosotros al antojo que teníamos o que tenemos nos traiciona? Por eso cada consejo tiene que ir basado en la palabra de Dios. Ya voy a hacer más extenso esta afirmación. Ahora, esa frase o ese consejo, sigue tu corazón, no es para los cristianos. No es para los creyentes. Eso es para el mundo. Y así está el mundo. Y esa es la situación de los pecadores, de los que se alejan de Dios, porque le hacen caso a sus pensamientos, a sus ideas, y no son las ideas ni los pensamientos de Dios. Otra de las fuentes del mal, y este no es el primer caso que encontramos en la Biblia, nuestro Señor Jesús la describió como la fuente misma del mal. En Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dijimos entonces que el corazón es la fuente del mal. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La fuente del mal está en el corazón, en los sentimientos de los seres humanos. Está asentado, cimentado el pensamiento humano en contra de las cosas divinas. Voy a volver a repetir este versículo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sin temor a equivocarnos, el corazón es el lugar equivocado para sentar las columnas de nuestras constantes decisiones. No podemos preguntarle a nuestro corazón qué es lo que vamos a hacer. No podemos preguntarle a nuestro sentimiento cuál es lo correcto. Porque ¿qué produce esto? En el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, Jeremías 13, 23, hay una pregunta allí en Jeremías. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal?
Estamos hablando entonces de los consejeros y los consejos. Nos basamos en el pasaje de Roboam cuando pidió consejos a los ancianos y a los jóvenes. Siendo menos inteligente, poco inteligente, le hizo caso a los jóvenes que no tenían experiencia. Y estamos hablando que el corazón es el mayor traidor de nosotros mismos. El corazón es engañoso, porque una de las falsas promesas que hay en el mundo es que sigamos a nuestro corazón. Sigue tu corazón. Sigue lo que tú quieres. Sé lo que tú quieres. Hoy se promociona mucho. Se apagó el celular. A ver si podés mejorar. Hoy se promociona mucho el tema de que uno tiene que pensar en uno mismo. Que uno tiene que pensar en lo que desea. ¿Cuál es tu deseo? Nadie tiene por qué decirte lo que vos tenés que hacer. Haz lo que quieras. Si eres una esposa, dice el esposo no tiene por qué mandarte, la esposa no tiene por qué hacerle caso al marido, el hijo no le hace caso a los padres hacen lo que quieren. Y es una confusión, está todo el mundo convulsionado. ¿Qué ha pasado? Los consejeros que promocionan esta cierta situación están destrozando la Biblia, los fundamentos bíblicos, y están diciendo que sigamos a nuestro corazón. Sigamos nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que queremos? Realízate como persona. Toda esa frase que se promociona mucho, que son menos promocionadas que la palabra de Dios, que todo lo que dice la palabra del Señor está quedando obsoleto para la gente, como que es antiguo, como que eso no tenemos que seguir. Es bien sabido que ningún ser humano es depositario de todo el conocimiento. No todos sabemos todo. Hay temas que no lo sabemos. Hay temas que no podríamos nosotros aconsejar. Hay cosas que sí, hay cosas que no. No somos especialistas en algún tema. Por lo tanto, la persona que escucha el buen consejo es sabia. La palabra del Señor lo dice en Proverbios 12:15. El que escucha el consejo es sabio. Ahora, Roboam, ¿qué hizo? Escuchó a los ancianos y escuchó a los jóvenes. Tuvo 3 días para pensar, 3 días para tomar decisiones, y tomó la peor decisión. Me imagino que se habrá arrepentido, me imagino que hasta le habrá reclamado a sus amigos jóvenes y le habrá dicho, pero ¿por qué me aconsejaron eso? Mira lo que ha pasado, he perdido el reino. Tanto el abuelo como el padre hicieron por edificar ese reino, y en una santiamén, Roboam lo tiró al suelo. Pedir consejos no está mal, está bien, pero tenemos que apoyarnos en a quién le vamos a pedir consejo. Y como hijos de Dios y creyentes, tenemos que aprender que los consejeros tienen que ser creyentes, que los consejeros tienen que ser bíblicos. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello. El rechazar el buen consejo procedente de los consejeros con experiencia que hizo Roboam es una locura. Y perdió por eso. ¿Sabes? Tú puedes escuchar consejos, pero ten cuidado cómo vas a elegir. Y necesitamos consejeros, todos. En la palabra del Señor nos enseña que Jesús es el poseedor de la sabiduría en sentido absoluto. Dios lo sabe todo y es el único que no necesita a nadie que le aconseje. Aún el Señor Jesucristo estaba siempre orando a su Padre Celestial y haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Él buscaba el consejo del Padre Celestial. Y esto nos dice a nosotros que para que el consejo sea provechoso, débese tomar en cuenta a Dios. Débese tomar en cuenta a Dios. Cualquier consejo que se oponga a Dios
carece de valor y ni siquiera puede llamarse consejo. Algo que no está en la voluntad de Dios, no lo podemos hacer. Hay una frase que decimos muy seguido: no todo lo que brilla es oro. Dicho de otro modo, las apariencias engañan. Y cada creyente debe discernir a la luz de la palabra cualquier cosa que se utiliza el adjetivo bíblico. Vivimos en un mundo caído, donde hay tiempos de dolor y angustia. Y estos momentos son oportunidades para hablar la palabra de Dios. Pues las personas están más abiertas a escuchar cuando pasan por alguna dificultad. Por lo tanto, debemos asegurarnos como iglesia de que nuestro consejo sea en realidad el consuelo y el consejo de Dios. Y en otras palabras, que las personas reciban consejería que en verdad sea bíblica. Pero ¿qué es lo que hace que la consejería sea realmente bíblica? ¿Qué es realmente la consejería bíblica? Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Yo creo que lo sabemos todos de memoria, pero vamos a leerlo allí para que quede bien grabado en nuestra mente. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura está para corregirnos, para ayudarnos, no está para paliarnos, sino que está para ayudarnos. Dice, para enseñar, redarguir quiere decir, está diciéndole, aconsejándole, redarguyéndole de que lo que está haciendo está bien o que está mal. El redarguir más bien sería para corregir los errores, las equivocaciones. Dice para corregir también y para instruirlo, a fin de que el hombre sea perfecto. Entonces, la consejería bíblica es aquella en la que la Biblia gobierna y dirige esa interacción entre el consejo y el consejero. Usted quiere saber algo de algún tema, usted quiere saber cómo llevar adelante su vida, usted quiere saber qué decisión tomar, usted tiene que tener un contacto directo con la palabra de Dios y los consejeros bíblicos, que sean 100% bíblicos, porque vamos a hablar también de los aparentes bíblicos. Es por eso que la verdadera consejería bíblica empieza mucho antes del tiempo en que va a hablar una persona, un diálogo entre el consejero y el aconsejado. Debe haber una convicción de que los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, son la palabra de Dios. Y como tal son su revelación y es su autoridad suficiente, infalible, inerrante. Es la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios es la última palabra. Eso es un consejo bíblico. Es aquella que parte de una teología bíblica sólida. En el versículo 15, de ahí de 2 Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde niño aprendió la palabra, se sujetó a la palabra, practicó la palabra y predicó la palabra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Aprendamos la palabra, la practiquemos en nuestra vida, la enseñemos a otras personas, que pastoreemos y aconsejemos a otras personas bíblicamente, como decía ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. El consejero bíblico tiene que entender correctamente la Biblia y esto se logra utilizando adecuadamente la interpretación del pasaje.
lo habíamos leído en otras oportunidades, la interpretación bíblica no es una interpretación personal, sino tiene que ser una inspiración de Dios. Lo que dijo el Espíritu Santo al enviarnos este pasaje. ¿Qué te dice a ti cuando tú lees 3, 16, 17? ¿Tú te opones a la palabra de Dios? ¿Para ti no existe eso? ¿Para ti? No, a mí no me va a mandar Dios a hacer lo que Él quiere. Yo hago lo que yo quiero. Eso es seguir a tu corazón. El consejo que recién habíamos hablado. El mal consejo. No seguimos a nuestro corazón. Es ahí donde un buen consejero hace un examen y echa mano del método de interpretación de la palabra de Dios. Al interpretar la Biblia correctamente, se empieza a desarrollar la teología del consejero. Y eso es una teología bíblica. Lo que estamos haciendo es interpretar lo que es Dios y lo que quiere Dios de nosotros. Y por eso decía en el 3:16, para instruir, redarguir, corregir, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Qué hace entonces el consejero bíblico? Tratar de enderezar los pasos de los que están torcidos, de uno mismo y de los demás también. En el libro de Isaías dice, es aquella con profundas raíces en la Escritura, en Isaías 48, Isaías 48, Isaías 48, dice, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El tener una teología bíblica robusta, el consejero podrá dar consejos prácticos, aplicadas a la vida. Es difícil cuando uno está analizando la Biblia y habla de los personajes bíblicos y uno dice, sí, pero eso era para aquellos tiempos, estamos hablando de miles de años. Entonces, ¿cómo podíamos aplicarlo el consejo al día de hoy? Recién lo leíamos cuando leímos el pasaje de Primera de Reyes capítulo 12, cuando Roboam pidió consejo. ¿Cómo lo puedo aplicar hoy a mi vida personal? Bueno, ¿a quién le voy a pedir consejo? ¿Cuál va a ser mi consejero de cabecera? ¿Quién me va a ayudar en mis dudas? ¿A quién le voy a preguntar lo que debo hacer en situaciones difíciles para mí resolverlas? ¿A quién? ¿Le voy a preguntar a alguien que no conoce la Biblia? ¿Le voy a preguntar a un compañero que nunca habló de Dios, que no sabe nada de la palabra? ¿Le voy a preguntar a un familiar que no está siguiendo el camino cristiano? ¿O voy a ir a una persona bíblica, consejero, algún pastor, alguna persona de una iglesia, alguien que está caminando como el Señor quiere? ¿Cuál va a ser mi consejero de cabecera? Yo pido consejo, porque yo no la sé toda. Y me falta mucho para saber todo, y nunca lo voy a saber. Pero cuando estoy en situaciones difíciles, acudo a personas que creo que me van a dar un consejo bíblico, no un consejo mundano, carnal, porque no tiene nada que ver la palabra de Dios en ese aspecto. Yo no podría ir a un familiar que no conoce a Cristo para decir cómo puedo llevar mi pastorado. Pero puedo ir a un pastor y hablar con él y pedir consejo para resolver algún tema que estoy embretado y que no puedo salir. Y lo he hecho. Y con humildad lo tengo que hacer, no con orgullo, porque yo no lo sé todo. Entonces tengo que ir a pedir consejo. Bueno, voy a pedir consejo. ¿Qué hago en esta situación? No quiere decir que cuando tú pides consejo tienes que hacer lo que te dice el consejero. Roboam no hizo lo que le dijeron los ancianos, hizo lo que él quiso. Porque dice ahí la Escritura, no le hizo caso a los ancianos, pero sí le hizo caso a los jóvenes. ¿Por qué? Porque le convenía.
¿Cuál era la conveniencia para Roboam? Si yo subo los impuestos, voy a tener más plata, voy a tener más poder, que era lo que quería él. Se le nubló la mente al tener el poder del reinado y dijo, acá soy el dueño de todo, entonces ustedes me van a pagar más de lo que mi padre les cobró. Y perdió todo. O sea, él tenía la opción de elegir lo que los ancianos dijeron. Vamos a bajar el yugo a la ciudadanía, vamos a servir. Los ancianos dijeron, si tú sirvieres al pueblo, el pueblo te va a seguir siempre. Y él dijo, no, yo eso no voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando tú pides consejo, sería bueno que pidieras dos consejos, a una persona y a otra persona. Y cuando tengas las dos opciones, ahí tienes la elección de pensar cuál consejo estaría más cerca de la palabra de Dios. El consejero X, no, él no conoce nada de la Biblia. Bueno, pero me aconsejó esto. El consejero A, bueno, él me aconsejó, pero él es bíblico, él conoce la Biblia y conoce la voluntad de Dios, y lo que me está diciendo debe estar cerca de la voluntad de Dios. Y yo estoy en el medio, tengo A y X. Ahora yo tengo que elegir. En mi elección, ahora va a seguir tu corazón, y vas a decir, bueno, pues yo estoy deseando que el consejo que me dieron los X sea realidad, porque eso es lo que yo quiero. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ahora el consejero A, me es difícil cumplir eso porque no es lo que yo quiero otra cosa. Entonces tú tienes la elección de decidir a quién vas a hacerle caso, con qué consejo te vas a quedar. Y por sobre todas las cosas, y por sobre los dos consejeros, y sobre ti está Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a hacer lo que Dios quiere? ¿Lo que te aconseja lo bíblico? ¿O vas a hacer lo que los mundanos y los carnales van a aconsejarte? ¿Qué vas a tomar de decisión? Esa es la parte, vamos a decir, teología, la parte bíblica. Vamos a ver la contraparte ahora. Y la contraparte, ¿qué es lo que no es la consejería bíblica? En primer lugar, la consejería no es bíblica nada más por mencionar un tema que está en la Biblia. Un consejero puede conocer la Biblia, pero puede que no sea bíblico. Atento con esto. O por usar una terminología bíblica. No, está el versículo de la palabra de Dios. Yo he escuchado a algunas personas que citan la Biblia, pero tuercen la interpretación a su criterio. Es importante aclarar cuán fácil podemos caer en el error de decir que algo es bíblico simplemente porque está en la Biblia, lo leemos con algún versículo, algún concepto de la Biblia, aunque deje de lado algunas enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, la Escritura habla de la guerra espiritual. ¿Es correcto entonces decir que es bíblico aconsejar que se desaten demonios, que se busque sanidad, asumiendo que el problema es algo de un tipo de ataque espiritual contra el cual se debe luchar? Hay congregaciones que se dedican a esto, pura y exclusivamente a la guerra espiritual. Hablan de demonios, de sanidades, y esa es su interpretación bíblica. No, porque está en la Biblia, y citan versículos bíblicos. Y todos sus mensajes son en base a eso. Sus congregaciones es en base a eso. Y se pasan echando demonios y haciendo sanidades, etcétera, etcétera. Y tú puedes decir, sí, no, pero hablan de Dios, tienen Biblia, cantan, hasta parecen que son igual que nosotros. Y yo te pregunto, ¿y es bíblico? Para mí no es bíblico. Pero se parecen, sí, se parecen. Así dice la palabra del Señor, vendrán falsos cristos, diciendo este es el Cristo. Está acá Cristo, pero Cristo no está ahí. Está el nombre de Cristo, pero no está Cristo. En segundo lugar, la consejería no es bíblica nada más porque la persona aconsejando crea en la Biblia, sea un creyente
busque vivir bíblicamente. Si bien es cierto que creemos que es importante orar y mostrar la actitud de Cristo al aconsejar a otro, la pregunta es la consejería bíblica cuando el consejero es alguien que no cree en la Biblia? 100%. El contenido de su consejería está basado en una ideología secular y está entreverado. Y eso es muy peligroso porque hoy en día la mayoría de las iglesias están entreveradas entre lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios y buscan beneficiar al público presente. Y entonces bajan el nivel de exigencia, principios bíblicos para llegar a la congregación y entonces la congregación está dulcemente satisfecha con aquellos líderes porque su iglesia, entre comillas, su pastorado, entre comillas, es ideal, porque no demuestra ninguna actitud de arrepentimiento. No tenés que arrepentirte de nada, eres una buena persona, cree en ti, tú eres un victorioso, nada te va a pasar, ni el COVID-19, ni vas a tener problemas económicos, tú vas a ser feliz, paga los diezmos y vas a ver que Dios te va a dar 100 veces más. Esa es su terminología de lo que es lo bíblico, y eso no es lo bíblico. Y no es así. El contenido de su consejería puede estar basado en una ideología secular, lo vuelvo a repetir, que es en raíz antibíblica. Pues no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Cuando arrancamos este mensaje, hablé de Roboam. Y Roboam podía haber ido a un lugar bíblico, a un sacerdote, por ejemplo, a consultarle a Jehová, como hizo su papá, Salomón, como hizo David con Samuel. Pero él optó por preguntarle a los jóvenes, que de bíblico no tenían nada, que de Dios no tenían nada. Eran mundanos 100%, porque dice, los jóvenes que se criaron con él, una vida mundana, una vida de ricos, una vida alejada de Dios. ¿Cómo le podía pedir consejo a estos hombres? Pero su inocencia, su falta de experiencia, le hizo equivocarse. Porque si fuera un poquito más sabio, un poquito sabio como su padre Salomón, hubiese hecho caso a los ancianos. Bueno, ellos tienen años de experiencia, ellos saben más que yo. ¿Y yo para qué quiero más plata de todo lo que me dejó mi padre? Voy a servir al pueblo. Voy a hacer lo que el pueblo quiere. ¿Me entienden? Hay una confusión en la mente de las iglesias y de las personas. Primero las personas, porque las personas son que componen las iglesias. La confusión es satisfacerse a sí mismos. Seguir el corazón, hacer lo que uno piensa que es debido, porque el mundo está proclamando ese mensaje. Porque todo lo que son las redes sociales, los amigos, las ruedas de amigos, todos te dicen que tú eres maravilloso, precioso, que te quiera, que te ame, que pienses hacer y realizar tus sueños. Y todo lo que acabo de decir recién, todo es antibíblico. Ah, pastor, no sea malo. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no me puedo realizar como persona? ¿No puedo realizar? Claro que sí. Deberías hacerlo. Pero con Dios de líder. Honrando al Señor en todo lo que haces. Si eres profesional, honra al Señor con tu profesión. Si eres vocacional, honra al Señor con tu vocación. Si eres un empleado, honra al Señor con tu empleo. Si eres un patrón, honra al Señor en tu puesto. Pero siempre haciendo la voluntad de Dios, no tu voluntad, porque tu voluntad es la enemiga tuya. Así dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Entonces no sigas tus pensamientos, no sigas tu corazón, porque Él te va a engañar. Y el engaño viene cuando tú te das cuenta del resultado. Vamos a pensar un poco. Roboam, ¿cuándo se dio cuenta que se equivocó? Al tercer día. 3 días nomás le duró lo bueno. Desde que vino Jeroboam con todo Israel a reclamarle,
Y le dijo, váyanse y vengan dentro de 3 días. Cuando vinieron, vamos a ponerle el cuarto día, le dijeron las cosas malas que le iban a hacer, y el pueblo se fue a sus tiendas, y cuando enviaron a los cobradores los impuestos, los mataron. ¿Cuánto le duró el reinado a él? De todo Israel. ¿Por qué? Porque priorizó, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y las consecuencias las pagó toda la vida y su descendencia, porque Israel nunca más fue unificado a Judá. ¿Recuerdan cuando los samaritanos eran enemigos de los judíos? Hasta le llamaron la atención al Señor, que vino y se sentó junto al pozo de Samaria. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío vienes a mí a pedirme agua? O sea, había una enemistad en el tiempo de Jesús. ¿Y por qué había esa enemistad? Por culpa de Roboam. Por culpa de seguir tu corazón. Por culpa de poner y anteponer la voluntad a Dios. Así que cada decisión tuya, no solo pierdes tú o ganas tú, todos los demás pierden o ganan tu vida, tu familia, tu iglesia, tu nación y principalmente tu Dios. Está perdiendo porque tú estás tomando malos consejos. Cuando quieras saber algo y resolver un tema, tienes que ir a los verdaderos consejeros que están viviendo la vida que están proclamando con su boca. No necesita que sean pastores, puede ser un creyente, pero que está viviendo la Biblia. A la luz de todos estos versículos bíblicos podemos llegar a entender una dolorosa conclusión. ¿Hay maldad en nosotros? ¿No podemos hacer el bien ni autoguiarnos por el buen camino? Pero qué glorioso es este. Le tengo una buena noticia, hay esperanza. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Hoy es un día para rectificar nuestro andar. Y la Biblia nos trae luz sobre este tema. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes tú una cosa? Todavía la puerta está abierta. Todavía la misericordia de Dios está viva. No se ha terminado. No se cerró la puerta. Hay misericordia y perdón de Dios. Rectifica tu camino. Cambia tu actitud y ve a los consejeros que te pueden ayudar. La mayoría de la gente dice, uy, yo me gustaría escuchar a Dios, que me diga lo que yo tengo que hacer. ¿No te ha pasado a ti que tú mismo tienes ese deseo, que Dios te hable? Bueno, yo te voy a decir algo, Dios te habla, pero tú tienes que escuchar. A veces en una conversación entreverada, en una reunión de varias personas, uno está conversando con el otro y el otro quiere conversar con este otro y se cruzan la conversación. Entonces no entendés ni este, no entendés aquello, porque está todo medio entreverado. Y a veces hasta pedimos silencio. A ver, vamos a escuchar de qué está hablando. Vamos a hacer silencio, vamos a entenderlo. ¿Sabe? En la vida estamos muy entreverados. Tenemos consejo del mundo, tenemos consejo de la iglesia, tenemos consejo de los pastores, tenemos consejo de muchas cosas y no sabemos ni a quién hacerle caso. El resultado pasamos rayos, ¿vio? Cuando hacemos una cuenta y le pasamos una rayita abajo y ese es el resultado final. El resultado final, ¿sabe lo que hacemos? La mayoría de las veces hacemos lo que queremos. Entonces no nos interesa el consejo fulano, no nos interesa el consejo mengano, no nos interesa el consejo de la Biblia, no nos interesa el consejo de Dios, pasamos rayas, hacemos lo que queremos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que lejos de Dios y lejos de la palabra de Dios y lejos de que estamos ofendiendo a Dios con nuestra vida, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Y el resultado va a ser nefasto. Puede que el resultado no sea hoy, puede que sea dentro de 3 días, puede que sea dentro de una semana, puede que sea dentro de unos años, pero el resultado va a venir.
Porque Dios promete que a los que aman a Dios, los que siguen su palabra, los que escuchan su voz, los que leen la Biblia, como dice 2 Timoteo 3:16, las Sagradas Escrituras están para corregir, para instruir, al fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Si yo no sigo la Biblia y sigo mi vida personal como yo quiero, como hay cientos de millones en el mundo que hacen lo mismo, lo tengo dentro de mi familia, mis hermanos, la gente que no quiere saber nada de Dios, y muchas veces te dice, sí, porque vos sos bíblico, porque vos sos creyente, y me reclaman de que yo soy creyente y tengo que actuar bien, pero ellos hacen lo que quieran. El resultado final lo vamos a ver al final de todo el tiempo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Sabe? Nosotros vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es que nos vamos a presentar delante del Señor todos los creyentes. Y Él pedirá cuentas. Y lo dijo en varias parábolas. El Señor pedirá cuenta a los que les dio talento. El Señor pedirá cuenta al que les dio algo. A todos les llamará la atención. Y todos vendremos al tribunal de Cristo. No por si somos salvos o no, no. Por nuestras obras, por nuestras acciones. Y nos va a reclamar. ¿Qué es lo que hiciste con lo que te di? Yo te di las oportunidades, estuviste en la iglesia, estuviste enseñando, estuviste predicando, estuviste leyendo la Biblia, estuviste practicando la religión. ¿Qué hiciste con eso? Con lo que yo te di. Tienes 3 opciones. Lo multipliqué y lo escondí. Puedes acusar a Dios de lo que quieras, o puedes bendecir al Señor con tu vida y multiplicar por voluntad propia, por amor a Cristo le sigo. El otro día, miércoles, les leí algo que me gustó mucho. No es por obligación. Nadie nos obliga a estar acá. Nadie nos obliga a leer la Biblia. Nadie nos está obligando a ser creyentes y practicar nuestra fe. Lo hacemos por amor a Cristo, porque hemos recibido el amor de Cristo. Él me salvó. ¿A ti te parece poca cosa? Te salvó. ¿Qué te parecería hoy si no tenés que trabajar más porque alguien te donó tanto dinero que ya no tienes que salir más de tu casa, no tienes que molestarte más en sacrificarte, porque tienes tanto dinero? Entonces, ¿para qué me voy a sacrificar? Mi vida ya la tengo resuelta. Con la persona que te benefició, que te bendijo. Tiene 2 actitudes, o ser agradecido o ser un mal agradecido. En Cristo nosotros tenemos la salvación para vida eterna. ¿Sabes cuánto vale eso? Vale más que toda tu vida. Tus 100 años acá en la tierra, por decirte algo. Si alguien va a vivir más de 100 años, bendito sea. Pero tus 100 años mínimo que vas a vivir acá, valen más que todos los beneficios económicos que puedas tener. Porque el Señor te dio la vida eterna. Él te está dando la vida para siempre, jamás, con Él. Esta semana tuvimos una triste noticia que falleció Luis Palau, un hombre de Dios. Yo lo reconozco, pero es un hombre de Dios. Y en una última entrevista, el otro día, lo estaban pasando de los últimos tiempos de él, porque él sabía que sufría cáncer. Él dio un buen testimonio. Yo me voy con Cristo. No sé si dentro de 5 meses, 3 meses, 1 año, pero más que eso no, pero yo estoy esperando encontrarme con el Señor. Eso es una actitud de un creyente. Dice, lo lamento por mi esposa, mis hijos y toda mi descendencia, pero yo me voy con Cristo. Si tú estás deseando encontrarte con tu Señor, es porque tú estás viviendo una vida cristiana, porque tú estás consciente de que te vas a la presencia de Dios, porque tienes gozo en tu corazón por hacer lo que el Cristo hizo por ti. Recompénsale en algo, dale tu vida al Señor, tus talentos, tu tiempo, tus pensamientos, tu vida. Pon a Dios en primer lugar y haz la voluntad del Señor. Es un consejo bíblico de un hermano bíblico que está aplicando bíblicamente en su vida personal, que no me importa nada más que servir al Señor, y lógicamente me importa mi familia, me importan ustedes, pero Dios es primero para mí. ¿Es Dios primero en tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor en tu vida? ¿Estás tomando el consejo bíblico
¿Y lo estás aplicando en tu vida para ser una verdadera persona entregada al Señor? ¿Saben? Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles. Yo le digo a los que están pasando por momentos difíciles, ustedes están agarrando experiencia para aconsejar a otros. Porque ese momento difícil, que a veces parecería que no hay solución, que vamos a estar siempre enfermos o siempre vamos a estar mal, los que están sufriendo hoy del COVID-19 y encerrados en su casa o en el CTI. Escuchaba a la doctora Adriana Rodríguez el otro día, la doctora pediatra del hospital allí en Montevideo. Estuvo un mes en el CTI, sufriendo lo que sufrió esa mujer. Y describía lo que era el silencio del CTI, la soledad que se sufre ahí. Ya parecía que se iba a terminar todo. Y se empezó a recuperar y luego estuvo con una señora en el cuidado intermedio. Y todavía estaba sufriendo los daños que causa el COVID-19. Y ella aconsejaba, les pido por favor, vacúnense, tenemos la solución, por favor hagan las cosas que tienen que hacer porque es horrible estar en el CTI. Y lamentablemente falleció un alcalde joven en Montevideo, muchacho fuerte, muchacho que tenía vigor, muchacho que tenía una familia preciosa, tenía un servicio a la comunidad allí en Montevideo, y falleció. Hermano, nadie nos asegura nada. Lo único que Cristo te asegura es de que si tú mueres hoy, puedes encontrarte con Él o no. Puedes ir a su presencia o no. Decídete a amar a Cristo, a servir a Cristo, a entregar tu corazón a Cristo. Entrégate de corazón. Ten el consejo de los consejeros bíblicos. Y no seas tonto, porque el consejero mundano te está haciendo equivocar el camino. Dios quiera que seas sabio, inteligente y que busques la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Yo creo que tú sabes la voluntad de Dios. Tan solo da el paso para hacerlo, que eso es lo importante. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana y te damos gracias porque tenemos el consejo de tu palabra, que nos dice que dejemos el camino de pecado, nos arrepintamos de nuestros pecados para entregar nuestra vida y nuestro corazón, nuestros sentimientos a Cristo. Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él es el Hijo de Dios. Él resucitó al tercer día. Él está a la diestra del Padre, abogando, intercediendo por nosotros. Y un día vendrá a buscar a la iglesia. Y ese pensamiento bíblico está en nuestros corazones. Y lo que tenemos que hacer ahora es obedecerte a ti, ser sumisos a tu voluntad, sirviéndote los años que nos diste, el tiempo que nos diste, produciendo otros seres cristianos, otros creyentes que vengan a los pies de Cristo y dejen su pecado. Padre, en esta mañana obra en el corazón de aquellas personas que todavía no se han decidido por seguirte y están siendo aconsejados por los hijos del diablo para que sus vidas sean destruidas y el diablo se ríe de ellos. Obra, Señor, para que en esta mañana los que están escuchando tu palabra puedan entregar su vida y su corazón a la voluntad de Dios y que no haya más pensamientos negativos en este aspecto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.